Un abrazo, Héctor. 6 de la mañana, 34 minutos y una decisión, un pronunciamiento de la Corte Constitucional conocido en las últimas horas, pues generó muchas dudas y muchas preguntas como esta. ¿Cómo deberá entonces sesionar el Congreso a partir de decretar o considerar que el artículo 12 del decreto 491, expedido en el marco de toda esta emergencia económica y social, que fijaba las sesiones virtuales en el Congreso de la República y también en otras corporaciones, pues no está acogido a la Constitución de nuestro país. Vamos a analizar ese tema, qué impacto tiene eso, con una profesora de la Universidad del Rosario, constitucionalista, ella es Luisa Fernanda García, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Juan Diego. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión de la Corte? Porque muchos están preguntando, ¿implica también que los 22 proyectos de ley aprobados en la legislatura por el Congreso de la República no son legítimos o sí lo son? Bueno, pues en realidad lo que sugiere la Corte en este caso sería que reglamente las sesiones virtuales. Estaríamos, digamos, pensando que, que la Corte estaría haciendo un llamado al al Congreso, perdón, para que se reglamenten las sesiones virtuales y que se cambie o se ajuste el reglamento del Congreso, en este caso la Ley Quinta de 1992. Digamos que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 12 eh, es como un llamado a la Corte, un llamado al Congreso para que decirle que en realidad no se necesitaba este decreto por parte del presidente, no se necesitaba una autorización por parte del presidente, porque en cierta medida el Congreso es autónomo, ya lo podía hacer en virtud del artículo tercero de la ley quinta, y en esa medida también el artículo 140 habilita al Congreso a sesionar de manera distinta. Entonces, pues consideraríamos, sin conocer aún la decisión de la Corte, que sería como una invitación a que a partir de la próxima legislatura, más que una invitación, creía yo, que a partir de la próxima legislatura, a partir del 20 de julio, se le dé prioridad a reglamentar las sesiones virtuales del Congreso. La Corte o el presidente, quien habló explicando un poco lo que se decidió, ha dicho que eso no implica que se deslegitime lo legislado durante ese periodo. Es decir, la cadena perpetua, la amnistía amoroso de tránsito, que hacen parte de esa lista de 22 proyectos de ley que fueron aprobados, siguen vigentes. Pues así es, Juan Diego. Se pensaría que hay una presunción de legalidad de lo ya actuado por el Congreso, y en esa medida el comunicado de la Corte es que no, este tipo de proyectos que ya pasaron, que ya son ley hoy en día, pues no estarían viciados de nulidad. Hay una presunción de legalidad y en esa medida no, digamos, se consideraría que eh, tendrían una vocación a desaparecer, pero tendríamos que conocer el fallo, porque en realidad no conocemos cuál es el contenido del fallo y en qué sentido se estaría declarando el artículo 12 inconstitucional. Es decir, hay una cierta contradicción en la medida en que se dice que es inconstitucional, pero que todo lo actuado goza de una presunción de legalidad. Entonces, ahí habría que mirar cuáles son como los efectos de este fallo y cuál es el, digamos, el tenor de lo decidido por la Corte, en la medida en que obviamente hay una cierta Es incertidumbre, decir, una gran lo... incertidumbre, ¿sí? Sí, es decir, doctora, le dice la Corte Constitucional al Congreso de la República, señores legisladores, ni ustedes ni nosotros, ni ninguna corporación de este Estado necesita que el gobierno ejecutivo le diga qué es lo que tiene que hacer. Así que ustedes mismos hagan su juego, hagan su reglamento, fijen sus reglas y hagan las sesiones virtuales, pero ustedes mismos, no que nos lo diga el presidente. Es más o menos eso.
Exactamente, Juan Diego. O sea, es como un principio de autonomía, de independencia de los poderes, y en virtud de ello se le dice al Congreso que no tienen que supeditarse a una decisión del presidente, porque ellos a su vez, la rama judicial, también modificó su reglamento interno para sesionar virtualmente. Entonces es como un llamado para que en virtud de la autonomía y la independencia de los poderes, ellos desarrollen el reglamento y en esa medida pues modifiquen la ley quinta para sesionar virtualmente. Ello en aras de que los votos y las sesiones tengan un sello de transparencia, de independencia, de protección de datos, de que haya una certeza de que cada congresista vote de manera idónea y para que haya una mayor transparencia del proceso legislativo. Claro. Rápidamente, doctora, ya para terminar, este 20 de julio es la instalación del Congreso. Esta se tendría que hacer de forma virtual y a qué se le tendría que dar prioridad luego de esta decisión de la Corte. Pues en virtud de la decisión de ayer, pues creo que el llamado es a que se modifique la ley quinta y que esa sea la prioridad del Congreso antes de dar curso a los proyectos que están pendientes. 6:37 minutos. Luisa Fernanda García, quien es experta en Derecho Constitucional, profesora de la Universidad del Rosario, hasta ahora aclarándonos dudas en torno a esta decisión de la Corte Constitucional, que le ha dicho a los del Congreso de la República que ellos son autónomos e independientes para definir las reglas de juego en el marco de esta nueva emergencia y las sesiones virtuales. Es decir, lo que le ha dicho es el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, a través de ese artículo en el decreto 491, no tiene que decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, pero no deja de ser contradictorio que la Corte Constitucional sí le diga al Congreso lo que tiene que hacer. Doctora García, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Gracias, Juan Diego. Buen día. Buen día a todos. 6:41 de la mañana. Hoy serán levantados más de 15